desaparición de la familia Roldán, parte 4. Durante años, la desaparición de la familia Roldán fue uno de esos misterios que parecían destinados a no resolverse jamás. Las preguntas se acumularon, los rumores crecieron, y mientras el tiempo pasaba, la verdad parecía hundirse cada vez más profundamente en la oscuridad. Pero algunos secretos son demasiado terribles para permanecer ocultos para siempre. Durante los años previos a la desaparición, don Raimundo Roldán enfrentaba el peor momento de su vida. Aunque hacia el exterior seguía siendo visto como un empresario exitoso y respetado, la realidad era completamente distinta. Una serie de malas inversiones, negocios que no resultaron como esperaba y compromisos financieros cada vez más difíciles de sostener lo habían llevado al borde de la quiebra. Once meses antes de la desaparición de Sergio, de su esposa y del pequeño Pablo, Raimundo Roldán contrató un seguro de vida millonario. Las pólizas contemplaban una suma equivalente a varios millones de dólares actuales. Nadie cuestionó aquella decisión. Después de todo, era común que personas con grandes patrimonios protegieran a sus familiares mediante seguros. Por su parte, Raimundo Roldán ya no organizaba reuniones sociales, ya no exhibía automóviles de lujo ni realizaba viajes extravagantes. La mansión que alguna vez había sido escenario de elegantes celebraciones permanecía silenciosa la mayor parte del tiempo. Para muchos, parecía un hombre destruido por la desgracia. Mientras el país olvidaba lentamente la desaparición de Sergio Roldán, Raimundo continuó viviendo entre las sombras, administrando una fortuna que oficialmente parecía haberse evaporado. De puertas hacia afuera mostraba una vida austera, casi modesta, vestía con sencillez, evitaba llamar la atención y procuraba mantenerse lejos de cualquier actividad. Sin embargo, detrás de esa apariencia de hombre derrotado, conservaba recursos económicos que nadie sospechaba. Incluso su propia esposa desconocía la magnitud del dinero que había logrado ocultar durante tantos años. Años más tarde, en el invierno de 1985, una mañana fría y gris cubría Santiago. La ciudad se expandía rápidamente y las obras de infraestructura avanzaban a un ritmo frenético. En uno de los sectores donde se realizaban excavaciones relacionadas con la construcción de la línea 2 del metro, los trabajadores iniciaron sus jornadas sin imaginar que estaban a punto de descubrir algo aterrador. Esa fría mañana, la maquinaria removía toneladas de tierra, cuando uno de los operarios observó algo inusual. Al principio pensó que se trataba de escombros, luego distinguió algo que parecía un fragmento óseo. Las máquinas se detuvieron, los trabajadores se acercaron y el silencio se apoderó del lugar. A medida que continuaban removiendo cuidadosamente la tierra, el hallazgo se volvió aún más perturbador. Bajo varios metros de profundidad apareció una vieja caja de gran tamaño, deteriorada por el paso del tiempo. Nadie entendía qué hacía ahí. Los obreros observaban con nerviosismo cómo la tierra era retirada lentamente. Cuando finalmente las autoridades lograron inspeccionar el contenido, una sensación de horror recorrió el lugar. A simple vista, se distinguían 3 osamentas humanas juntas. La policía no tardó en llegar y acordonó toda la zona rápidamente. Las excavaciones fueron suspendidas de inmediato, pero no fueron los únicos en hacerse presentes. La noticia comenzó a propagarse por Santiago a una velocidad impresionante.
En pocas horas, periodistas, fotógrafos y equipos de televisión llegaron al lugar. Las cámaras apuntaban hacia la excavación, mientras los reporteros transmitían en directo los primeros antecedentes del caso. Lo que inicialmente parecía un hallazgo arqueológico comenzó a transformarse en una investigación policial de enormes proporciones. Los forenses trabajaron en el caso. Nadie imaginaba todavía que aquellos restos habían permanecido ocultos bajo tierra durante más de una década. Menos aún que estaban relacionados con una desaparición que muchos creían olvidada. La investigación avanzó durante meses. Los detectives revisaron antiguos expedientes, entrevistaron testigos olvidados y reconstruyeron los últimos movimientos de la familia desaparecida. Poco a poco comenzaron a surgir coincidencias imposibles de ignorar. Las fechas, las pólizas de seguro, los movimientos financieros, las contradicciones en los testimonios y un nombre que aparecía una y otra vez: Raimundo Roldán. Con todo esto, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Por qué había contratado seguros tan cuantiosos poco antes de la desaparición? ¿Por qué ocultó parte de su patrimonio durante años? ¿Por qué su situación económica mejoró inmediatamente después de la tragedia? ¿Por qué había evitado toda exposición pública desde entonces? La presión aumentó con el paso de los meses. Los medios seguían cada avance, la opinión pública exigía respuestas y finalmente ocurrió lo impensable. La noticia recorrió Santiago a una velocidad vertiginosa. Las radios interrumpieron su programación. Los diarios prepararon ediciones especiales. Los equipos de televisión permanecieron durante horas frente a los tribunales y dependencias policiales esperando una confirmación oficial. Nadie podía creerlo. Durante más de 10 años había convivido con el dolor, había recibido condolencias y había observado cómo el misterio se transformaba en una leyenda urbana. Pero ahora todas las miradas estaban puestas sobre él. Y finalmente ocurrió lo impensable. Raimundo Roldán se quebró. Durante varios interrogatorios, reconoció haber sido el responsable intelectual de la desaparición de su propio hijo, de su nuera y de su nieto. Según declaró, el miedo a la quiebra, la desesperación económica y el profundo resentimiento que sentía hacia Sergio terminaron consumiéndolo por completo. Durante años había considerado a su hijo una decepción. Lo veía como un hombre demasiado sencillo, carente de la ambición que él esperaba de quien debía heredar su imperio. La confesión provocó conmoción nacional. Los periódicos dedicaron portadas completas al caso. Las radios transmitieron programas especiales. Los canales de televisión interrumpieron su programación habitual para informar sobre cada detalle. Pero quizás lo más aterrador de toda la historia no fue la confesión. Fue descubrir que durante más de 10 años la verdad había permanecido oculta bajo la tierra mientras la ciudad continuaba creciendo sobre ella. Miles de personas caminaron diariamente por aquel sector sin imaginar que bajo sus pies descansaba uno de los secretos más oscuros que Santiago había guardado. Un secreto enterrado, una mentira construida durante años y un hombre que creyó que el paso del tiempo sería suficiente para ocultar para siempre sus pecados. Sin embargo, como ocurre con los secretos más terribles, la tierra terminó devolviendo aquello que se negaba a seguir ocultando. Y cuando la verdad finalmente emergió desde las profundidades, lo hizo para revelar una historia de ambición, traición y muerte que jamás debió haber permanecido enterrada.